Hola, ¿qué tal? De la película Lady Snowblood para aplicar unos términos psicoanalíticos. Y el título de este trabajo es Lady Snowblood, la herencia de la herida. Empecemos por decir que la película Lady Snowblood es del año 1973 y su título original es Shurayuki Hime, del director Toshiya Fujita, del año 1973. La película está basada en el manga del mismo nombre, de hecho es prácticamente contemporáneo, y su título original, de Shurayuki Hime, está basado en una variación en japonés del cuento del título del cuento de Blancanieves. La historia tiene su origen en esta mencionada historia y ha sido fundamental para las películas de venganza. Entre ellas una muy conocida, dirigida por Quentin Tarantino, que es Kill Bill, y básicamente dos personajes también están basados en Lady Snowblood, de quien vamos a compartir algunos elementos. Primero que nada, me gustaría hacer un realce en el título de Shura Yuki Hime, tomando en cuenta lo recientemente comentado acerca de que es una referencia a Blancanieves. Como iremos viendo, el término de la nieve y el color blanco va a ser un referente en la historia que vamos a diseccionar el día de hoy. El autor Bettelheim, en el libro de Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, nos retrata la explicación psicoanalítica de algunas de dichas historias. En el caso específicamente de Blancanieves, cuyo origen Bettelheim toma en cuenta la versión de los hermanos Grimm, nos dice que esta personaje nace después de que su madre se pincha y caen tres gotas de sangre en la nieve. El deseo de la madre de Blancanieves era precisamente que fuera blanca como la nieve y con mejillas rojas como la sangre. Pasa el tiempo y no se nos dan los detalles acerca de la muerte de ella, de la mamá, pero sabemos que al poco de tiempo Blancanieves tiene una madrastra con quien no tiene mayores diferencias hasta la etapa de la adolescencia. Según Bettelheim, esta historia es prácticamente un viaje del héroe, o la historia de un desarrollo del héroe, o en este caso, heroína. Y sobre la marcha se nos van contando algunos elementos que Bettelheim identifica, por ejemplo, con el conflicto edípico. En este caso, por la madrastra y la envidia que tiene hacia su hijastra Blancanieves, acerca de si es todavía más bonita ella como madrastra que su hijastra, hasta que poco a poco ese espejo que denota el narcisismo le dice que pronto o ya prácticamente está siendo superada, porque recordemos que cuando ya llega a cierto tipo de madurez, tanto psicológica y emocional, Blancanieves, es cuando va a tomar el lugar de ella, de la madre o madre sustituta. Ya está de por medio entonces ese conflicto edípico o ese narcisismo, la etapa o el paso a la madurez, pero también interesante lo que comenta Bettelheim acerca del apartado oral, porque ante las pruebas que le va presentando a Blancanieves, esta finalmente cae en la trampa del oral representada en la manzana, que es como una especie de regresión, y por eso cae en una especie también de letargo del que no va a salir hasta que expulsa la manzana, siguiendo, como decíamos, la versión de los hermanos Grimm. Esta es una versión bastante interesante, decíamos, acerca de la lectura psicoanalítica de Blancanieves. Y antes de pasar propiamente a Lady Snowblood, recordemos que esta película sentó demasiado las bases para lo que serían las historias de venganza, sobre todo las representadas en mujeres, que decíamos Kill Bill, un fenómeno del cine contemporáneo, toma elementos, específicamente la historia de la novia, Beatrix Kido, y su móvil de la venganza ante el asesinato de su prometido y de su hija Nonata, si bien el diseño y la historia de otro personaje de dicha película, Oren Ishii, es quien está claramente basado en Lady Snowblood. Lady Snowblood entonces toma como referencia una historia clásica y sigue permaneciendo eh, en los tiempos contemporáneos, dado lo universal que puede ser el tema de la venganza.
Ahora, pasemos específicamente a Lady Snowblood o Shura Yukihime. En primer lugar, como decíamos hace algunos minutos, salta a la vista el nombre en japonés de Blancanieves, Shira Yukihime, algo así como la princesa de hielo, la princesa blanca por el hielo. En el caso de Shura Yukihime, el título es por Shura, que hace una referencia al pensamiento budista en cuanto a la sangre o en cuanto a la venganza. Y vamos a ir viendo que desde el principio la desolación acompaña a la protagonista porque básicamente la intención única de su madre fue concebirla nada más como un instrumento de venganza. La película nos va narrando por medio de flashbacks la presente historia. Sabemos que en 1874, Tayo, la madre de Yuki, la protagonista, llamada así precisamente por la noche nevada en la que nació, recordemos que Yuki, traducido del japonés al español, significa nieve. Decíamos, Tayo ve en dicha fecha morir a su esposo e hijo por cuatro bandidos, tres hombres y una mujer, y también ella es abusada sexualmente. Ella alcanza a vengarse de uno de ellos, pero acaba en la cárcel. Y a raíz de su llegada, la única intención que tiene es embarazarse y por eso tiene relaciones sexuales repetidamente con los guardias para finalmente poder llegar a la venganza. Aquí lo primero que salta a la vista en la cuestión psicoanalítica es cómo es que François Dolto, por ejemplo, en algún momento comentó que durante ciertos meses el inconsciente de la madre es el mismo que el de su bebé. Desde antes de la castración umbilical se comparte el mismo inconsciente. Así que desde que Yuki era una bebé no nata, va adquiriendo ese deseo de venganza. Y de hecho, como iremos viendo, el yo materno es el que se impone y devora incluso al de su hija. Yuki entonces nace en una noche nevada en prisión. Su madre muere por las complicaciones, pero la comadrona, eh, ya orientada por la madre, le va diciendo a Yuki con el paso del tiempo la historia de ella, de su madre, y la intención de que ella cumpla finalmente con el deseo de vengar. Cuando pasa el tiempo, Yuki es cuidada por un monje que, al contrario de los enanos en Blancanieves que le van dando cierto orden o ciertas órdenes o cierta educación acerca de lo que significa el trabajo, el sacrificio, etcétera, el caso del monje es diferente, es exigente, es brutal y la educa específicamente para lo que debe hacer, la revancha que va a llegar en algún momento. De hecho, es de notarse que cuando Yuki es entrenada en cierto momento de su vida, en la niñez y en la adolescencia, aún no viste de blanco, pero es un color que sí se encuentra en el monje y que poco a poco ella va adquiriendo su propia ropa. Recordemos que el color blanco en la mitología japonesa está asociado, claro, con la pureza, con la nieve, pero también con la muerte. Y es algo que se va resaltando cada vez más a lo largo de la historia en los momentos en los que Yuki ve manchada su ropa por sangre. El blanco representa entonces, decíamos, no solo la pureza, sino también la muerte a la que se aspira hacia los otros, hacia el momento culmen que se va a ver en la venganza cuando ya se vea tomada o cuando ya se vea finalmente satisfecha. Hablábamos hace algunos minutos acerca de cómo, según Dolto, la madre y el bebé nonato comparten el mismo inconsciente por algunos meses, incluso poco después del nacimiento del o la bebé. En este caso, hay que notar qué es lo que proyecta Sayo, la madre de Yuki o de Oyuki, al momento de concebirla, el deseo de venganza. Y si bien es cierto, como menciona tanto Dolto como otros psicoanalistas, que el tener hijos es hasta cierto punto un deseo narcisista porque es como una extensión del yo o el ver ahí cumplidos los deseos que los padres no vieron cumplidos, ¿hasta qué punto podríamos decir que es un deseo narcisista este deseo de venganza? Más importante, a mi parecer, es lo siguiente, ¿dónde se encuentra la castración? Claro que tuvo que haber habido una castración umbilical para que Yuki pudiera nacer. Tuvo que haber habido una castración oral para que Yuki pudiera hablar y que pudiera comunicarse. Pero no hay una castración anal propiamente, porque recordemos que para adultos la castración anal sirve para no agredir a otros,
que los otros no agredan al ser y que el ser, o niño en este caso, o niña, no se agreda hacia sí mismo o a sí mismo. No hay una castración anal, entonces, pero tampoco hay como tal una castración fálica, porque no vive Yuki su vida desde la perspectiva típicamente femenina o hasta histérica. Como su deseo es únicamente la venganza, la feminidad solamente sale a relucir como una herramienta más o un método al que recurre para poder llegar a cubrir ciertos fines. La niñez entonces de Yuki se ve marcada por todos estos factores. Cuando finalmente llega a poco más de los 20 años, es cuando inicia propiamente la búsqueda de los objetivos, de las personas de las que va a vengarse, y logra acabar poco a poco con ellos y sus secuaces. Aquí lo que ahora resalta a la vista es que no hay una búsqueda de Eros, no hay metas, no hay deseos, incluidos los sexuales, solo hay tánatos, solo hay deseo de muerte. Y esa búsqueda de muerte es perenne, es permanente, porque es la única forma que Lady Snowblood o Yuki conoce para reducir la tensión. Es lo único para lo que vive, es lo único para lo que fue educada. Ahora, ¿por qué es algo tan recurrente, dejando de lado el término venganza, la muerte, la sangre, la mutilación, la desdicha? Hay un trauma no vivido por parte de Lady Snowblood o Yuki. Es un trauma no vivido, pero a la vez repetido de forma incesante y peor aún, es un trauma que no vivió. Es un trauma que ella vive a través de los ojos de su madre o incluso de la voz hasta ausente de la madre. Por eso se repite la situación de la venganza una y otra vez. Entre paréntesis, hay que decir que la actriz que representa a Lady Snowblood, Meiko Kashi, fue muy popular en los años 70 por la mirada tan intensa que tenía, algo que fue muy popular precisamente en Lady Snowblood y en otras películas que hizo en la década de los 70 por toda la expresividad que tenía. Es algo que quizá valga la pena comentarlo, ¿no? Pero Ferenc sí llega a comentar acerca de lo importante que son los ojos en el tema de la castración y de cómo incluso llegan a tener un símbolo genital. Así que aquí hay de por medio un complejo edípico, pero hasta cierto punto subvertido, porque estamos hablando de la madre de Yuki, Hayo, y la misma Yuki. Ahora, en este caso, no hay como tal, decíamos, una castración, o al menos no en el sentido genital ni anal, desde el punto de vista de doctor. Sí hay una alienación pre-nacimiento y post-nacimiento, porque en este caso es como si la madre de Sayo estuviera mediante plastilinas haciendo una herramienta, como habíamos dicho, para la venganza. Solamente se engendró un instrumento, una espada corta, que va a servir para esos fines. Precisamente por este motivo es que podemos decir que el super yo de Yuki es de corte arcaico, es decir, sádico, tiránico, preedípico, siguiendo a Freud. No podemos agotar el tema del super yo de forma caricaturizada como quizás nos lo enseñaron desde un principio hace algunos años, porque el super yo no es precisamente el ángel guardián que vigila, es esa parte de la psique que vigila que hagamos lo que tenemos que hacer. Y en el caso de Yuki, si no cumple con esa misión o con ese deber, la culpa la va a asfixiar. Decíamos hace rato que al principio de su vida, según se nos va mostrando en las escenas, Yuki no viste de blanco hasta tiempo después, cuando ella empieza con su venganza. ¿Qué es lo que pasa al final? Nos damos cuenta de que después de lograda su venganza, Yuki ya no tiene un yo. Pudo lograr la misión de su vida. Y cuando finalmente llega a ese punto, como si fuera una especie de Fausto, el de la obra de Goethe, dice, hasta aquí es mi vida. Ya logré lo que tenía que hacer. Por eso es que la pulsión de vida le daba la idea de cumplir esas acciones representadas en la muerte de sus enemigos. Pero al llegar a ese punto, ya hay un vacío. Llega quizá a la pulsión de muerte ya no dirigida hacia afuera, sino hacia su propio interior.
Vemos casi al final, después de lograda la venganza, que Kabuo, una de las hijas de uno de sus enemigos, llega a apuñalarla también en venganza, lo que nos da una idea acerca del ciclo interminable que puede llegar a ser el de la revancha. Y casi al final vemos a la protagonista ensangrentada, desvanecerse en la nieve, como si dijera, mi poción de vida era la muerte de mis enemigos. Si ya llegué hasta este punto, no importa si ya muero. Hubiera sido un final bastante interesante. Sin embargo, hay una escena posterior a esto en la que ya es de otro día y Yuki se levanta y se marcha caminando. Posiblemente podemos decir que ahora hubo una muerte simbólica en el inconsciente o del inconsciente de la madre y que ahora, por fin, hay un yo propio en la mente de Yuki y que puede que lo que sigue es desconocido, pero ahora serán sus propias metas, sus propios sinsabores, su propia historia de vida, lo que sea. Bueno, de mi parte es todo. Agradezco la atención prestada y aquí están algunas de las referencias utilizadas para poder llegar a realizar este breve comentario.